Bien, entonces, ¿cómo está Dido en esa primera parte entonces? ¿Cuál es el sentimiento que que ella tiene? Fíjense, en tanto la reina, se refiere a Dido, presa hacía tiempo de grave cuidado, abriga en sus venas herida de amor y se consume en oculto fuego. Continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje. Clavada lleva en el pecho su imagen, sus palabras, y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. ¿Tá? Hasta ahí es la primer fragmento que vamos a estudiar. ¿Tá? Entonces, la respuesta aquí, vamos a dar la respuesta y más, ¿no? Porque así vamos estudiando la obra. ¿Cuál es el sentimiento que tiene entonces Dido? ¿Cuál es su preocupación? Ahí los que hicieron el trabajo, ¿qué pusieron? ¿O justo no están los que hicieron el trabajo? Acá yo tengo 2 entregados de la tarea 2. ¿Están oyendo? Sí. Bueno, la preocupación de Dido es el sentimiento que le ha surgido por Eneas. ¿Ah? Ya dijimos que él había relatado en el capítulo 1, él llega a las costas de Cartago, ¿tá? Que dijimos que es una ciudad al norte del África, y él había llegado con su comitiva, ¿tá? Venido de la guerra de Troya, y ha encallado allí, es decir, las naves quedaron maltrechas y encalló allí en la costa. Dido lo había recibido, y en los libros, es decir, los capítulos 2 y 3, se relatan, él empieza a hablar en una comida que ella les da, tanto a él como a toda su comitiva, y él entonces empieza a relatar todas sus proezas. Entonces ella se ha quedado cautiva. Es decir, que el sentimiento es de amor, ¿no? Su preocupación es el sentimiento de amor. ¿Tá? ¿Qué palabras lo demuestran? ¿Tá? ¿Cuál es el problema? Recuerdan que yo les había dicho cuál era el problema, porque ustedes dicen, bueno, pero el sentimiento de amor es algo lindo. ¿Por qué ella está preocupada? ¿Alguien lo recuerda, que ya lo mencionamos? Creo que ella había dicho como que prefería morir antes de serle infiel a su difunto amor, a Ahí Siqueo. está, ¿no es cierto? Es decir, ella, el problema que tiene, que es viuda, ¿tá? Recuerdan que su hermano había matado al marido de ella, ¿tá? Entonces ella había huido de las tierras de Tiro hacia Cartago, y ahí es que funda Cartago, ella con su comitiva, ¿no? Es una reina y no va sola. Entonces, el problema es que ella está enamorada de Eneas, pero como en aquel tiempo la persona viuda no podía volverse a casar, ¿tá? Entonces, le debe, el problema, ¿no? Es que le debe fidelidad a su fallecido esposo Siqueo.
entonces se siente culpable. De haberle prestado atención. A Eneas. ¿Qué palabras lo demuestran? Es decir, ¿qué palabras demuestran todos estos sentimientos? Por una parte, que está enamorada, y por otra parte, que ella se siente culpable. Hay varias palabras, fíjense. Las palabras entonces que lo demuestran son herida de amor, consume, en oculto fuego, ¿cuál más? ¿Qué les parece? Dice que lleva en el pecho su imagen, sus palabras y el afán. Ahí está. Entonces, la parte de clavadas lleva en su pecho su imagen, hasta ahí, porque el afán no le consiente sería que no le permite, Muy bien. También cuando dice revuelve en su ánimo el alto valor, ¿no? Ese de revuelve, ¿qué quiere decir revolver? Que se le mezclan. Ahí está. Revuelve en su ánimo el alto valor del héroe. Ahí sigue, ¿no? Está ahí. Bien. Entonces, ¿qué son todas estas? Herida de amor, consumen oculto fuego, porque ella está lastimada, ¿en verdad? O sea, ¿ella se lastimó? ¿Es una herida real? No, son metáforas. Muy bien, son todas metáforas, ¿está? Tanto herida de amor, como consumen oculto fuego, como clavada lleva, es decir, son metáforas. ¿Está? ¿Cómo definimos la metáfora? ¿Recuerdan del año pasado? La metáfora es un recurso, una figura estilística. Estilística quiere decir de forma de escribir, que consiste en la traslación de un elemento real a uno figurado. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? En palabras más sencillas quiere decir que no se dice está enamorada, no leemos ahí en ninguna parte está enamorada. Sin embargo, todas estas metáforas en el contexto de lo que yo les voy diciendo que era el resto del libro, tienen ese significado, ¿está? En otro contexto, la palabra herida puede remitir a lo real. Es decir,
que la metáfora siempre implica una cantidad de connotaciones. ¿Qué son connotaciones? Las sugerencias, ¿no? Yo puedo tener un lenguaje real, por una parte, que es el lenguaje denotativo, y el lenguaje denotativo indica, señala. Por ejemplo, si yo digo, me siento en la silla, ahí es un lenguaje denotativo. ¿Qué quiere decir? Que me senté en una silla real, ¿no es cierto? De madera, de lo que sea. ¿Ah? Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos un poema de Walt Whitman que habla de la silla en el sentido del poder, ahí es una metáfora. ¿Por qué? Porque no está hablando de una silla real, está hablando de lo que significa un puesto, un lugar, etc. ¿Entienden la idea? Es decir, que la metáfora depende del contexto, ¿no? Consume en oculto fuego. Eso también, ese fuego está relacionado al amor. En este caso, pero en otro texto puede hablar de un fuego real, ¿no es cierto? ¿Entienden la idea? Es decir, que la metáfora siempre depende del contexto. Y en el contexto de lo que se dice, ¿no? Y, ¿cómo es? Y el hecho de que tiene varias connotaciones, y les voy a poner acá lo que es connotación. Tiene connotaciones que enriquecen el lenguaje. ¿Tá? Connotar es sugerir. En contraposición, denotar es señalar. ¿Ah? El lenguaje figurado posee siempre connotaciones o sugerencias. Vamos a estudiar entonces las metáforas, la metáfora de la primera, herida de amor. ¿Cuáles son las connotaciones de herida de amor? ¿Qué les sugiero a ustedes? Herida es que está... ¿Están ahí, chicos? Puede ser que herida que está lastimada. Ahí está lastimada. ¿Qué más? ¿Qué más? Si está lastimada, está triste, angustiada, preocupada, tiene un sentimiento que no puede manejar. ¿Tá? ¿Y a qué se asocia también? Fíjense, ¿quién es el... hay un Dios que se asocia a esto de la herida de amor. ¿Ustedes recuerdan? ¿No? El dios Cupido, ¿tá? El dios Cupido
que vamos a poner acá, se relaciona, ¿no? Vamos a poner. Al dios Cupido. ¿Ustedes ubican cuál es el dios Cupido? Ese que se representa como un niño travieso que tiene unas flechas en un carcaj. Carcaj es el lugar donde se ponen las flechas, y hasta los dibujitos aparece que se divierte tirando a personajes que de repente no son los adecuados. Entonces se divierte tirando flechas y enamorando a uno y a otro. ¿Vieron? ¿Recuerdan ese dios Sí. ahora? Sí. Ahí está. Entonces, en esa herida de amor está implícito, en el sentido de herida, a esa flecha clavada por Dios Cupido. No se olviden que estamos en este contexto, por eso recuerdan cuando en la primera tarea buscamos los dioses, es decir, estamos en este contexto politeísta, Cupido, hijo nada más ni nada menos que la diosa Venus, Afrodita, diosa del amor, y es un dios travieso que le gusta entonces hacer este tipo de cosas, y está relacionado a esa imagen, con esta idea del amor. ¿Cómo vendría el amor? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro. Ahí está, es una idea del amor, ¿no es cierto? Como si viniera de afuera hacia adentro, y además que el personaje, en este caso Dido, no lo puede controlar, ¿no? Porque vamos a ver que enseguida en la otra parte ella no puede dejar de pensar en este sentimiento. Entonces, se asocia entonces a la idea del amor como una fuerza que va de afuera hacia adentro y no se puede manejar. No se puede, para no poner de vuelta a manejar, y no se puede controlar. Bien. La segunda, consume en oculto fuego. La segunda me refiero a metáfora, por supuesto, ¿no? Fíjense, eso de consumir, ¿qué implica? Consumir implica como que se le está yendo la vida, ¿no? Como que se está agotando, se está dejando llevar todos sus momentos, todo su tiempo en este sentimiento, ¿no? Y clavada lleva en su pecho su imagen, sus palabras, clavadas también entonces directamente asociada a qué cosa. Que está ahí a la fuerza, tipo del amor. Sí, y al dios Cupido, a lo que acabamos de ver, ¿no? Clavada lleva en su pecho como que esa fuerza exterior y Que va de afuera hacia adentro. Exactamente, exactamente. Clavada está asociada entonces a este concepto que les acabo de decir. ¿Está? Fíjense, su imagen, sus palabras. Su imagen sería, ¿qué cosa del héroe? Su físico y su estatus social.
Ahí está. Su imagen sería su exterior. Y las palabras, Su interior. su interior. Y entonces acá ya estaríamos contestando la pregunta 2, que decía qué aspectos del héroe Eneas resalta y cuál es su sentimiento hacia él. Entonces, ¿recuerdan cómo llamamos la parte exterior del héroe, que la deben haber dado el año pasado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la parte de afuera de la descripción? La grafopeya. La grafopeya, y lo interior, la etopeya de Eneas. ¿Ah? Y acá vamos a definir entonces grafopeya es el conjunto de cualidades externas y físicas de un personaje. ¿Por qué decimos, a ver, esperen que acá les vea. ¿Por qué decimos externas y físicas? Porque no va solo lo físico. Supónganse que un personaje tiene un sombrero, una vestimenta característica, lo que fuera, eso sería parte de su grafopeya, ¿tá? Físicas de un personaje, ¿tá? En este caso, la parte que dice la imagen, y la etopeya, que sería el conjunto de cualidades internas de un personaje. ¿Cuáles serían el conjunto de cualidades internas? Las palabras, cómo actúa. Muy bien, las palabras, las actitudes, ¿qué más? Los pensamientos, los sentimientos, la religiosidad, etcétera. Es decir, todo lo que forma parte del interior de un personaje, ¿está? Bien. En realidad, las palabras sugieren su interior, ¿no? Vamos a poner cualidades internas sugeridas por las palabras, ¿no? Vamos a poner sugeridas por sus palabras, ¿no? Que nos queda mejor así. ¿Ah? Entonces, por sus palabras y por sus actitudes. Ahí está. Entonces ahí tenemos los pensamientos, los sentimientos, etcétera. La religiosidad, todo lo que sea interior. ¿Está? Sus emociones, podemos agregar. ¿Está? Su cultura, etcétera. Todo lo que forma parte del interior. ¿Está? ¿Cuáles serían en este caso? En este caso estaríamos hablando de la imagen y las palabras. ¿Está? Y luego menciona, dice enseguida, continuamente revuelve en su ánimo el alto valor del héroe y el lustre de su linaje. ¿Tá? O sea que acá teníamos imagen, sería
la parte de grafopeya, las palabras, parte de la etopeya, bueno, ya lo pusimos ahí, y el lustre de su linaje. ¿Qué viene a ser lustre de su linaje? Vendría a ser, el linaje, ¿saben lo que es? Sí, que su familia es rica o tipo perteneció a su mismo rango, por así decirlo. Ahí está, el hecho de que la familia es importante. ¿Está? No se olviden que Eneas, ya lo dijimos, lo vuelvo a repetir, es hijo de, por parte materna, su mamá es Venus, Afrodita, diosa del amor. Y su padre es Anquises, que tiene en su línea de ascendencia ascendencia es lo que va para arriba. Es decir, tus padres, tus abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Que tienen su línea de ascendencia nada más ni nada menos que al propio Zeus, Júpiter, dios de los dioses, ¿está? Al propio Zeus. Pongo los dos nombres porque uno, recuerdan que dijimos que uno es el nombre griego y el otro es el romano. Dios de los dioses. O padre de los dioses, ¿no? ¿Ya? Es decir, que el lustre de su linaje, entonces, viene a estar asociado a la importancia de lo que es su ascendencia, ¿está? Bien, entonces, en esta primera parte, ahí estarían contestadas estas dos preguntas. En esta primera parte también tenemos que ver que cómo ha sido en esta parte el relato. El narrador ha sido en esta parte del relato, esto no es parte de una respuesta, pues no lo preguntaba, pero sí lo vamos a dar en esta parte, en esta primera estrofa, que viene a ser el primer momento de esta primera parte o momento del libro 4. El narrador es, ¿cómo es? Fíjense, lo vemos por los verbos, ¿está? En tanto la reina, presa hacía tiempo de grave cuidado, abriga en sus venas herida de amor y consume. En esos verbos, abriga y consume, está relatado en tercera persona del singular. Eso nos sugiere que el narrador está afuera y que sabe lo que está en el interior del personaje, sabe hasta sus sentimientos más ocultos. Por eso lo llamamos al narrador, es omnisciente. Esta palabra viene de omnis, significa todo, y ciencia del latín se escribía así, obviamente no nosotros que lo ponemos con C, saber. ¿Ah? Es el narrador que todo lo sabe, inclusive lo que piensan
los personajes. ¿Ah? Como acá, o sea, el narrador es como si supiera entonces todo lo que ella está pensando, sus angustias, sus remordimientos por el sentimiento, y que ella está con ese sentimiento de angustia porque le debe fidelidad a su antiguo esposo. ¿Está? Bien. Leo un poquito más. Ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha Febea, y había ahuyentado del polo las húmedas sombras cuando delirante Dido habló en estos términos con su hermano. ¿Tá? Ahí va a venir otra parte que es el diálogo con su hermana. ¿Tá? Fíjense, eso de antorcha Febea, ¿qué será? ¿Qué significa Febea? Eso es lo que estamos viendo. Es una metáfora, ¿tá? ¿Metáfora de qué? Febo, Febea es de Febo, Febo Apolo es el sol, ¿tá? Se remite al sol, ¿tá? Es decir, Febo quiere decir luminoso, ¿tá? Así que esta metáfora se refiere al sol, al brillo del sol. Dice, ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha Febea. Febo remite a Apolo y se refiere al sol. A la salida del sol.